Yo quiero hablar de una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo y nunca pensé que iba a ser este día. Este día. Está en Lucas 24, del versículo 13 en adelante. Amén. Amén, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Sabe que estoy aquí parado porque creo que Jesucristo ha resucitado? Y creo que Él vive dentro de mí. Amén. Estoy seguro que Él vive dentro de mí. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban andando entre sí y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que en él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos en pie. Cierre sus ojos y extienda sus manos hacia mí. Necesito la oración también. Padre y buen Dios, Señor,
Estamos delante de tu presencia, Señor. Voy a hablar tu palabra. Dame el denuedo, la sabiduría, Señor, porque sé que solo de ti viene, Señor. Bendice, Señor, a cada uno que está aquí en este lugar. Abre su corazón, Señor, para que pueda recibir la palabra, Señor, como tú la das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Levanta al que viene sin fuerza, al que está desanimado, Señor, al que ha perdido la esperanza. Devuélvele la esperanza, Señor, porque sé que eres un Dios poderoso, que para ti todo es posible. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La resurrección es un día muy especial. Amén. Usted sabe que la vida que nosotros tenemos hoy en día no es la vida de Jesús, el que nació de María. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Jesús, el cual el niño que nació de María terminó en la cruz, el Calvario. Amén. Porque esa vida tenía límites. Cuando Jesús andaba en carne y sangre, Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Amén. Pero la vida que nosotros tenemos de la resurrección, esa sí puede estar en todos los lugares. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Si nosotros no creemos en la resurrección, ¿cuántos creen en la resurrección? Amén. Porque si no creemos, nuestra fe es vana. Amén. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Oiga bien, el mismo día ellos iban de regreso a Emaús. El mismo día. El día de la resurrección. El día que Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Ese día ellos iban de regreso. Amén. Oiga bien, cuando usted no cree en la resurrección, usted lo primero, cuando llegan los problemas, cuando pierde la esperanza, usted lo primero que va a hacer es regresar atrás de donde salió. Porque oiga bien, dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Oiga bien, ellos habían seguido a Jesús por 3 años. Ellos eran parte de aquellos 70 varones que Jesús dice que los envió en parejas. Dice, id y predicad, y les dio autoridad. Esos hombres habían ido y ponían las manos sobre los enfermos, sanaban. Pero llegó el momento que su fe, ellos tenían la fe puesta en Jesús, el de carne, en Jesús, el hijo de María, en Jesús, el carpintero. Pero cuando ellos vieron la crucifixión de Jesús y que había muerto, su fe cayó. Cuando vieron los problemas, todo lo que aquello había acontecido, su fe se desvaneció. Era una fe que ellos habían puesto en Jesús, el hombre de carne y hueso. Pero al morir ellos pierden su fe y deciden volver de donde habían salido. Amén. E iban, dice, hablando entre sí, oiga bien, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían pasado. De todas las cosas que habían pasado. Oiga bien, sin la fe, una vida derrotada, de regreso de donde habían salido. La Biblia no dice de dónde, quiénes eran. Podrían ser unos hombres ladrones, podrían ser, porque la Biblia dice que cuando Jesús predicaba, los publicanos y los pecadores eran los que se acercaban a Él. La gente que era marginada era la que tenía la necesidad y era la que se acercaba a ellos. Pero cuando ellos pierden su fe, deciden regresar de donde habían salido. Amén. Aleluya. Y sabe que muchas veces así hay muchos cristianos
que cuando pierden la fe, regresan atrás. Creen al principio en Jesús, levantan sus manos, creen, pero cuando viene la prueba, cuando pierden, porque siempre todo ser humano tiene planes en su mente. Siempre tenemos planes que tal vez no están conformes a la palabra de Dios. La palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son de bien. Y cuando nosotros ponemos nuestros planes, nuestros pensamientos diferente a como Dios los quiere, y no pasa como nosotros queremos, nos desilusionamos, perdemos la fe y decidimos regresar atrás. Aleluya. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Oiga bien la mentalidad de ellos. Todas las cosas que habían acontecido. Cuando Jesús, porque ellos presenciaron todo lo amargo que Jesús vivió. Todos los golpes, cómo lo crucificaron. Puro pensamiento negativo. Cuando nosotros perdemos la fe, no miramos las cosas positivas de Dios, solo miramos las cosas negativas que a nosotros nos pasan, porque quitamos la mirada de Jesús. No fue eso lo que le pasó a Pedro. Quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse, porque empezó a ver las cosas negativas. Pero nunca quite la mirada de Jesús, porque el día que quite la mirada de Jesús se va a hundir. Se va a hundir. Amén. Calladitos, Dios mío. Me pone nervioso. Y a su nombre. Te adoramos, Jesús. Oiga, dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Oiga bien, y discutían entre sí. Oiga bien lo que pasa cuando perdemos la fe. Entramos en una discusión. Porque, ¿sabes qué es lo que hablaban allí? Puros pensamientos de ellos. Porque si verdaderamente hubieran hablado lo que Jesús les había enseñado, ¿cree que no hubiera cambiado su manera de pensar y su manera de caminar, la dirección que ellos llevaban? ¿Sabe que la fe, cuando no creemos en la resurrección, nos mueve a otro lugar, a un lugar de pérdida, a un lugar desierto, a un lugar estéril? De donde nos sacó. Oiga bien, cuando no creemos que Jesús resucitó y que tiene la gloria y que dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Él, ¿sabe qué? Cambiamos de lugar. Amén. Amén. Oiga bien, y caminaban el mismo día. Jesús había dicho que ese día iba a resucitar, pero como sus pensamientos y sus planes estaban en que Jesús iba a reinar, pero ellos estaban esperando que Jesús reinara físicamente. Ellos querían porque en ese tiempo los romanos eran los que reinaban. Y entonces ellos creían que Jesús iba a reinar, iba a quitar del quien estaba Herodes en el trono. Y entonces esos iban a hacer, Él se iba a sentar. Esos eran los planes que ellos tenían. Pero al ver Jesús crucificado y muerto en aquella cueva, su fe se desvaneció. Y así muchos de nosotros, cuando miramos los problemas, cuando creemos que no hay solución, nos desvanecemos y decidimos devolvernos atrás. Sin meditar en Dios, sin creer que el poderoso se ha levantado. Oigan bien, el pastor dijo: un nombre sobre todo nombre, sobre todo problema, sobre toda situación, sobre todo lo que se levante contra usted. Ese nombre es el que tiene el poder, ese nombre es el que tiene la fortaleza, ese nombre es el que tiene el muro, ese nombre es la roca de Israel. Amén. Oiga bien, una vida sin la resurrección, vivimos una vida derrotada. Amén.
Porque la Biblia no dice quiénes eran ellos. No dice si eran unos hombres prósperos. No dice si eran unos hombres que eran pobres. La Biblia no lo dice. Pero ¿sabe qué? Sin Jesús no tenemos victoria. Jesús dijo en Juan 15:5, dijo, sin mí nada podéis hacer, nada, nada. Y lo que es nada, usted sabe que es nada. Aleluya. Oiga bien, y cuando tenemos una mentalidad de gente derrotada, sin visión, más allá, ¿sabe qué? No nos damos cuenta que Jesús sigue con nosotros. Porque la palabra dice que Él es fiel y Él no se puede negar a sí mismo y a su nombre. Aleluya. Y dice, y mientras iban discutiendo entre sí, Jesús mismo se acercó. Oiga bien, Jesús mismo se acercó. Qué precioso es Jesús, va. Jesús no nos viene y nos señala. Jesús no viene y nos acusa, sino que primero se acerca, dice la Biblia, y se acercó y caminaba con ellos. Y caminaba con ellos. ¿Sabe que Jesús camina en tu problema? El Jesús de la resurrección camina en tu problema. Él se entristece y llora cuando tú lloras. No pasó así cuando María Magdalena vino, cuando Lázaro había muerto. Dice que al ver a aquella mujer llorando, dice que Él también se conmovió en espíritu y lloró cuando tú estás triste. También Jesús se pone triste porque Él vive en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Mire lo que hace cuando usted no cree en la resurrección. Amén. Cuando usted no cree en la resurrección, oiga bien, sus ojos están velados, cegados completamente. La Biblia dice sus ojos están velados. Y no está hablando de un velo físico, porque ellos iban caminando. Gracias. Ellos iban caminando. ¿Sabe qué velo está hablando? Del corazón. Del corazón, hermano. Porque está hablando de que ellos iban caminando. Usted no va a ver a un ciego caminando, regresando atrás. Está hablando de los ojos del corazón. Estaban velados. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros también no creemos en la resurrección, hay un velo que nos impide ver lo que está escrito, reclamar las promesas que Dios ha hecho. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero cuando no creemos que Jesús ha resucitado, no creemos en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Cuando no creemos que Jesús ha resucitado. Y si no creemos que Jesús ha resucitado, tampoco vamos a creer que la palabra que Él dijo es verdad. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le viesen. ¿Será que Jesús cambió la apariencia? No. Muchas veces la tristeza y la decepción no nos deja ver realmente más allá. Pues ¿sabe por qué ellos no podían ver a Jesús? Porque en su mente solo estaba la última visión de Jesús colgado en la cruz. Por eso ellos no podían creer que el que caminaba con ellos era el Nazareno que estaba en la cruz antes, 2 días antes. Amén. ¿Usted cree que en sus problemas Jesús está con usted? ¿Usted lo cree de corazón? Amén. Yo le voy a dar una característica. ¿Qué nos pasa cuando no creemos que Jesús camina con nosotros? Oiga bien, el 17 y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Oiga bien, había una tristeza, había invadido a estos hombres.
Una tristeza de que sus planes no se habían realizado. Una tristeza de imaginarse que Jesús no había resucitado. Oiga bien, eso es cuando no creemos. La tristeza nos agobia. La tristeza no nos deja ver las promesas que Dios dijo. La tristeza. ¿Sabe que la tristeza es un sentimiento muy peligroso? Y es un sentimiento muy, muy peligroso. ¿Sabe por qué le voy a decir? Cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice que se alejó y empezó a orar: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Oiga bien lo que puede hacer la tristeza en un hombre. Y en la carne de Jesús lo hizo, porque Jesús lo expresó por su boca. La tristeza es un problema bien grande. La tristeza lo puede apartar de los planes de Dios. Amén. La Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe que la tristeza quita la fortaleza? La tristeza lo apaga uno. Usted va a ver una persona triste y con la cara agachada, pero una persona feliz siempre levanta su rostro. Siempre levanta su rostro al cielo, porque dijo el salmista: de los montes vendrá mi socorro. De ahí donde viene su socorro. No es la situación la que lo tiene que agobiar. No, usted siempre gócese y sea agradecido. Dele gracias, porque la Biblia dice: da gracias en todo. Amén. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido estas cosas? Entonces, las cosas que han acontecido. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? ¿Será que Jesús no sabía? ¿Será que Jesús no sabía las cosas que le habían acontecido a él? ¿Por qué Jesús les hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús les pregunta esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería oír de su propia boca las cosas que en ellos estaban. Amén. Aleluya. Te adoramos. ¿Sabe que cuando no creemos en la resurrección, vivimos una vida de decepción, deprimida? Una vida que no tiene visión. ¿Usted ve una persona deprimida que tenga visión? ¿Sabe que Pablo decía: ciertamente dejando atrás todo lo pasado, me extiendo para poder alcanzar al supremo y glorioso Rey? Decía Pablo. Dejando atrás todo lo pasado. Así tiene que caminar el cristiano. Dejando atrás todo el pasado y extendiéndose. Porque ¿sabe qué? Dios no es un Dios que se estanca. Dios es un Dios que sigue avanzando. Y la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y en victoria. Amén. Entonces, ¿qué cosa? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en obras y en palabra delante de todo el pueblo. Oiga bien, reconocía, y oiga bien el verbo que usa: fue varón profeta. Está hablando de un verbo pasado. Fue varón profeta. Mas nunca dice fue un varón, el Hijo de Dios. Porque estos estaban cuando Jesús preguntó: ¿y quiénes creen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pero todo se les había olvidado. Todo. Amén. Y dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte?
Oiga bien la mentalidad de ellos. Estaban viviendo de los recuerdos. Eso es lo que pasa cuando no creemos en la resurrección. Vivimos de los recuerdos pasados. Amén. Vivimos de las cosas que nos han pasado, de lo que hemos sufrido. Dice, pero nosotros esperábamos, oiga bien, que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga bien, habían perdido la esperanza de la redención. De la redención. Pero ¿de qué importaba que Jesús se sentara en el trono y nuestras almas perdidas? Jesús dijo, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás va a ser añadido. Cuando usted quita la fe de Jesús, usted pierde la esperanza. La esperanza que un día Jesús ha prometido que lo va a sentar en los lugares celestiales. La Biblia dice que nos sentaremos donde no habrá dolor, no habrá tristeza. Todo sufrimiento quedará en el pasado. Y dice que todos los días serán de gloria en gloria. Amén. Dice que esperamos que redimiese a Israel de todo esto. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto nos ha acontecido. Que esto ha acontecido. Oigan bien, ellos sabían que había dicho Jesús que al tercer día iba a resucitar. Pero como no miraban con sus ojos carnales, ellos decidieron volver atrás. Y dice, el tercer día, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga bien, lo que hace cuando usted no cree en la resurrección, usted se vuelve una persona incrédula. Porque oiga bien, les están diciendo que vieron a Jesús, que vieron ángeles y les dijeron que Él vive. Pero ellos aún así no creyeron. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? La Biblia dice, tales son los pensamientos del hombre. Así es, los pensamientos que ellos tenían eran de los pensamientos de que todo había fracasado. Todo se terminó, en la muerte todo se terminó. Pero gloria a Dios que nosotros sabemos que después de la muerte, cuando viene el sufrimiento, después es que tenemos gloria. Amén. Aún también, oiga bien, dice, y también nos sorprendieron, oiga bien, al asombrarse no tiene ninguna causa. No cambió la mentalidad de ellos. Porque ellos estaban allí cuando Pedro y estas mujeres vinieron del sepulcro. Pero oiga bien, cuando usted no cree, no trata de, ¿cómo decir? No cambia su mentalidad, ni se mueve, porque Pedro, oiga bien, Pedro cuando escuchó a estas mujeres dice que se levantó igual al sepulcro. ¿Por qué ellos no fueron también? ¿Por qué ellos no fueron también? ¿Por qué? Si ellos también estaban allí cuando las mujeres vinieron y cuando Pedro también llegó. ¿Por qué? Tenían una vida que no creía ya que Jesús, era imposible para ellos que Jesús hubiera resucitado. Solo tenían los recuerdos, pero aquí en la cabeza. Y sabe que cuando tenemos aquí las cosas es donde fracasamos. Cuando todo está aquí en la cabeza, usted puede saberse la Biblia al revés y al derecho, pero si lo tiene nada más aquí, cuando venga la prueba, créame que lo primero que va a hacer es regresar atrás. Porque de aquí se borra, pero de aquí jamás. Por eso la Biblia dice, y escribiré mi palabra en vuestros corazones. Porque del corazón nada se puede salir. Nada, nada. Por eso Jesús, la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón.
Dice, y como hallaron, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y no hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, oiga bien, no le vieron. Y yo le puedo asegurar que aunque lo hubieran visto, no le hubieran creído. Aunque lo hubieran visto, porque ellos ya estaba eso, ya estaba en su cabeza ya. Ya ellos iban caminando ya. Ya ellos iban hacia atrás. Ellos, aunque le hubieran dicho, vimos a Jesús, no lo hubieran creído. No lo hubieran creído. Ellos vieron cuando Jesús sanaba. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hizo. Ellos vieron cuando la Biblia habla de que Jesús habló, cuando levantó a Lázaro, dice Jesús, una voz del cielo que le habló. Ellos oyeron todo eso. Pero cuando tenemos nuestra mente, cuando tenemos nuestros planes, la palabra se nos olvida. Amén. Oiga bien lo que dice. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y no le habían, y hallaron así como ellas le vieron. Entonces él les dijo, oiga bien, insensatos y tardos de corazón, para creer, oiga bien, todas las cosas, lo que los profetas han dicho. Oiga bien, era donde estaba el problema, en el corazón. Oh insensatos, tardos de corazón, dice. Entonces, como una conclusión de todo lo que ellos habían contado, Jesús dice, entonces, él les dijo, insensatos de corazón. O en pocas palabras les dijo, hey, ustedes no creen lo de mí. Amén. Te adoramos, Jesús. Cuando no, oiga bien, sin la resurrección, oiga bien lo que somos, nos quedamos insensatos y tardos de corazón. Sin la resurrección. Dice, no era necesario, oiga bien, que el Cristo padeciere todas estas cosas y que entrara en su gloria. Oiga bien, lo que estaba diciendo el pastor en Filipenses 2 dice, él se hizo a manera de siervo. Dice que dejó su gloria, se despojó de ser Dios para ser uno semejante a nosotros. Para entonces, oiga bien, era necesario que él fuera crucificado para que entonces él tuviera la gloria, para que entrara en su gloria. Amén. Aleluya. La Biblia dice que sin sufrimiento no hay gloria. Pedro dice, si sufrís haciendo el bien, tendré méritos de Dios. Oiga bien, si sufrimos, oiga bien, haciendo el mérito, haciendo lo bueno, vamos a tener gloria de Dios y de los hombres. Pero si sufrimos haciendo el mal, dice, ¿qué gloria es que suframos? Si sufrimos haciendo el bien, tendremos gloria de Dios. Dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras. Oiga bien, le declaraba todas las escrituras. Esta enseñanza, oiga bien, la enseñanza, la palabra de Dios, es lo que nos borra todo lo demás. Nos deja una enseñanza de gloria. Oiga bien, Dios, Jesucristo estaba haciendo que renovando su corazón. Renovando, cambiando, removiendo eso. No es eso lo que hace la palabra de Dios. Nos quita todo aquello que tenemos en el corazón, la mentira. Nos quita todo el engaño, la hipocresía. Todo nos remueve. Todo lo malo que tenemos y pone un peso de gloria. Y pone su palabra en nuestro corazón. Oiga bien, al llegar
a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Oiga bien, cuando la resurrección se manifiesta, oiga bien, cuando la resurrección se manifiesta, a estos hombres les va a cambiar la vida. Y así también a nosotros. Así también a nosotros. Necesitamos, oiga bien, para cambiar esa mentalidad de derrota, de fracaso, para quitar nuestra vida de fracaso, necesitamos invitar a Jesús que entre en nuestras vidas. Necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas. La Biblia dice que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el mismo Dios vivo. La palabra, ¿sabe qué? La palabra no son estas letras. La palabra es una persona que quiere vivir dentro de usted. Usted se imagina al Dios vivo y yendo derrota tras derrota, fracaso tras fracaso. Misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios, somos nosotros, ¿sabe qué? La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Cada vez que nosotros tenemos victoria, cada vez que nosotros subimos a un nivel más, es gloria para Dios. Es gloria para Dios. ¿Qué gloria puede tener Dios viéndonos a nosotros tristes, fracasados, estresados, debiendo por todos lados, sin prosperidad? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo único que cambia la vida del hombre es cuando invita a Jesús a entrar a su casa. Amén. Dice, oiga bien, y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio a ellos. Oiga bien, necesitamos compartir, pasar tiempo con Jesús. Cuando ellos se sientan a la mesa, están pasando tiempo con Jesús. ¿Cómo así? En Apocalipsis dice, si yo tocare y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Oiga bien, y cenaré con Él. Eso es lo que Jesús está haciendo estos días, tocando a la puerta. Hay mucha gente que tiene años caminando con Jesús, creyendo que camina viniendo a la iglesia, pero no sabe, le puedo asegurar, no sabe si ha nacido de nuevo. No sabe si tiene a Jesús. Pero hoy es el día que usted le diga, si usted no está seguro, dile, Jesús, entra en mi vida. Quiero compartir mi vida contigo. Quiero sentarme a la mesa, compartir, tener intimidad contigo. Y entonces yo le aseguro que su vida va a cambiar. Porque le digo, ¿sabe por qué le aseguro? Porque mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida cambió. De ser una persona arrogante, orgullosa. Aleluya. De ser una persona machista. Cambió mi vida. Entonces, oiga bien. Entonces le fueron abiertos los ojos. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y los 3 años que caminaron, y todos los milagros, y cuando regresaron, que dice la Biblia que ellos venían gozosos y le dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, hey, no se contenten con eso. Conténtense y asegúrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces, ¿dónde estaban? Entonces, porque dice, entonces le fueron abiertos los ojos.
hasta cuando tenemos un encuentro con la resurrección. Oiga bien, cuando tenemos un encuentro con el Jesús resucitado, con el Jesús lleno de gloria, no con el Jesús de María. Entonces es que podemos entender. Por eso usted ve tanta religión hoy en día, porque no han tenido un encuentro con el Jesús glorificado. Porque es el Jesús glorificado el que cambia la vida del hombre. Amén. Dice, y entonces le fueron abiertos los ojos. Oiga bien, cuando nos es abiertos los ojos, cambia la insensatez del corazón. Cuando Jesús nos abre los ojos, entonces cambia el corazón. Cambia la tristeza que había en ellos, hoy cambia en gozo. Usted puede ver, ahorita lo va a ver, que el ambiente, el ánimo de ellos se cambió. Aleluya. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, dice, oiga bien, ardía el corazón. Y muchos hoy en día hemos perdido ese fuego que hay en el corazón. Jeremías dijo, Señor, hay un fuego ardiente dentro de mis huesos. Muchos necesitamos que ese corazón vuelva a arder de pasión por Dios. Ese corazón lleno de pasión por las almas, de tener búsqueda de presencia, de anhelar su palabra, de tener hambre de reclamar una promesa tan bella que en los últimos días pondrá hambre y sed de su presencia, de su palabra. Oiga bien, y levantándose, dice, y levantándose en la misma hora. Cuando usted tiene un encuentro con la resurrección del Jesús glorificado, cambia su manera y se levanta de donde esté y vuelve a la comunión con los hermanos, vuelve otra vez al propósito que Dios tenía para su vida. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Oiga bien, entendiendo la resurrección, nos levantamos hacia el propósito de Dios. Jesús tenía un propósito con ellos. Jesús tenía un propósito con ellos. Jesús tenía un propósito. ¿Sabe por qué le digo que Jesús tenía un propósito con ellos? Porque cuando Jesús fue levantado al cielo, en Hechos, la Biblia dice, les dijo Jesús, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa. El Espíritu Santo. Jesús tenía esa palabra. Jesús tenía esa promesa de mantenerlos unidos a todos. Aleluya. Dice, y levantándose, oiga bien, y levantándose en la misma hora, y hallaron a los 11 reunidos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Mi pregunta es, ¿qué Jesús tiene usted? ¿El de María o el de la resurrección? Sabe que yo tengo el de la resurrección y se lo puedo decir con la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted mismo tiene que saber por el Espíritu Santo que le da testimonio de que usted es verdaderamente hijo de Dios. Usted no necesita que nadie le diga que es un hijo de Dios. El mismo Espíritu le va a dar testimonio de que usted tiene a Jesús dentro de su corazón.
Aleluya. ¿Qué Jesús tiene usted? ¿El que se murió en la cruz o el que se levantó de la tumba? El que está sentado a la diestra de su Padre y prometió vivir en nuestros corazones. El que le dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, devuelve la misma gloria que tenía en el principio. A ese Jesús tengo en mi corazón.